Nosotros preparar nuestras vidas, nuestros corazones para escuchar el mensaje del Señor, el mensaje que tiene para todos nosotros, para seguir con esta serie de mensajes, de predicaciones y de enseñanza del libro de Colosenses, de la epístola del apóstol Pablo a los colosenses, lo que nos está diciendo a todos nosotros por medio de su palabra. Vamos a seguir ya con la segunda parte. El jueves pasado estuvimos hablando sobre la reconciliación con Dios por medio de la muerte de Cristo, y ahora vamos a ver la segunda parte de este tema en la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1 del versículo 20 al 23. Colosenses 1 del 20 al 23, reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Que a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del único Dios y del verdadero Dios, del Dios de Israel, del Dios Salvador, del Dios soberano, te damos gracias, Señor, porque nos permites abrir las Escrituras, poder leerlas, Señor, y nos das la oportunidad de exhortarlas, Señor, de enseñar bajo tu mano poderosa, Señor, bajo tu Espíritu Santo, que usted sea hablando en nuestra vida, hablando a los corazones que están escuchando el programa en esta hora. Señor, que tu palabra sea transformando nuestra vida. Háblanos, Señor, bajo el poder y la autoridad de tu nombre, el poder y la autoridad del Espíritu Santo, y el poder y la autoridad de la palabra de Dios, porque tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es poderosa, tu palabra, Señor, es perfecta, que convierte el alma. Señor eterno, enséñanos tu verdad, enséñanos tu palabra, guíanos en el camino de salvación por medio de las Escrituras. Señor eterno, que tu palabra sea glorificada en cada vida y que esta palabra sea sembrada como una semilla en cada corazón, y usted le sea dando el crecimiento, Señor, para que dé frutos dignos de arrepentimiento y fe, y den los frutos del Espíritu en cada vida, en cada corazón, Señor, que ha de recibir tu palabra en esta hora. Señor eterno, yo solamente me dispongo en tus manos, solamente soy tu hijo y tu siervo, un esclavo de Jesucristo, para estar, Señor, en este lugar por tu gracia, predicando la palabra del Señor. Señor eterno, sea usted honrado y glorificado en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Usted puede llamarnos a la radio al 41-287-0128 o enviarnos mensajes, comentarnos en el WhatsApp al más 569 75 12 45 66. Vamos a continuar este tema, reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo, en el cual podemos ver en estos versículos, en el versículo 20 y versículo 22, que nos están hablando sobre cuáles son los medios que Dios usó para la reconciliación, los medios que Dios usó para reconciliar al hombre consigo mismo, al hombre con Dios, por medio de Cristo. Solamente Cristo es el intermediario, Él es el mediador entre Dios y los hombres, no hay nadie más, solamente uno, nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único medio de la reconciliación. Pero en Cristo hubieron dos formas como medios en Él para reconciliarnos.
La Biblia dice en el verso 20 de Colosenses 1 que Él hizo la paz. ¿La paz entre quién? Entre el hombre y Dios. Dice, haciendo la paz, así está escrito, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz. Él tuvo que derramar su sangre en la cruz, que ese madero fuera manchado de sangre, fuera Él derramando de su piel, de sus heridas, de sus manos, de sus pies, de su frente, por la corona de espinas, por los latigazos en sus espaldas, en su costado. Él tenía que derramar su sangre y que fuera vertida y fuera recorriendo el madero de la cruz. Fue mediante la sangre de su cruz. El versículo 22 nos habla del otro medio de nuestra reconciliación, que fue su propio cuerpo, su cuerpo de carne y de hueso. Dice, está escrito, en su cuerpo de carne. Él vino en carne, Él se hizo hombre. Y esa carne, ese cuerpo, dice la Escritura, por medio de la muerte. Ese cuerpo tenía que morir en la cruz. Tenía que derramar su sangre y ese cuerpo tenía que morir en la cruz por nosotros. Morir en nuestro lugar. Morir cargando con nuestras transgresiones, cargando con nuestros pecados. Esos fueron los medios para reconciliarnos con Dios, para que usted tenga salvación, usted tenga vida eterna por la fe. Cristo tuvo que Él derramar su sangre en la cruz, una sangre santa, limpia, la sangre del Hijo de Dios, inocente, sin pecado alguno. Una sangre que purifica, que santifica, que limpia nuestros pecados. Y por medio de su cuerpo, Él tenía que sufrir la muerte, morir por todos nosotros. ¿Cómo es que Cristo tomó al hombre y tomó a Dios? Es como que con una mano Él tomó al hombre y con la otra mano Cristo tomó a Dios, y que ambos, el hombre y Dios, eran extraños por causa del pecado del hombre. Eran extraños y enemigos, pero Cristo tomó sus manos y los reconcilió. Unió las manos del hombre y de Dios. Los volvió a restaurar esa relación maravillosa, como lo hubo en Génesis capítulo 1 entre el hombre y Dios, Adán y Eva, con Dios, cuando el pecado aún no entraba. Cristo fue el medio para reconciliarnos e hizo la paz entre ellos. Dios está en paz con nosotros. Y no gracias a nosotros, no gracias a nuestros méritos ni nuestros esfuerzos, no gracias a que nosotros hayamos hecho algo por Dios, porque la Biblia dice que no hay nadie quien busque a Dios, ni siquiera uno, no hay justo ni aún uno. Todo lo hizo Jesucristo. Él vino a sufrir a la cruz. Él vino a dar su sangre en la cruz. Él vino a dar su cuerpo para morir en la cruz. Y eso fue lo que nos reconcilió con Dios. Por eso es tan importante la fe en Jesucristo. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que da vida eterna. Esa es la fe que nos asegura la entrada al reino de los cielos. Es la fe en Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Cristo nos reconcilió e hizo la paz entre nosotros por medio de la sangre de su cruz y por medio de la muerte en su cuerpo. Estas dos frases, si nosotros las analizamos, nos muestran cómo Dios tuvo que enfrentar el pecado, cómo Dios tuvo que enfrentar nuestros pecados, nuestras transgresiones para reconciliarnos. Primero, dice que fue mediante la sangre de su cruz. Al hablar de sangre de su cruz, nos habla de sacrificio. Debe venir inmediatamente a su mente cuando usted lea la sangre de su cruz. Usted debe pensar que fue por medio de sacrificio. No fue fácil para Cristo salvarnos. Fue por sacrificio, fue por dolor, fue por sufrimiento extremo, un sufrimiento terrible.
fue por medio de sacrificio. Esta expresión de la sangre de su cruz es una expresión que apunta a que la totalidad de la obra expiatoria de Cristo fue completo, fue perfecto, como un sacrificio total, un sacrificio completo por nuestros pecados, donde Él expió nuestros pecados, donde Él nos cubrió con su sangre, donde Él nos limpió, nos santificó, nos hizo aptos para venir a la presencia del Padre. Fue un sacrificio perfecto. Es la sangre de Cristo en su cruz que ha limpiado nuestros pecados, ha limpiado los pecados más íntimos, los más ocultos que hay en nuestra vida. Él los ha limpiado, Él los ha perdonado. La sangre de su cruz es la única que nos ha salvado. La sangre es símbolo de sacrificio. Y esto era lo que estaba apuntando todos los sacrificios ceremoniales y rituales del sistema ritual del Antiguo Testamento, del Éxodo, del Levítico, de los sacrificios sacerdotales, de los animalitos, los corderos, las ofrendas. Todo apuntaba a este gran sacrificio de Cristo derramando su sangre en la cruz. Todo era una sombra de lo que vendría a ser Cristo en la cruz. La sangre de Cristo en la cruz es el sacrificio final, el sacrificio completo, el sacrificio perfecto. Ya no va a haber más sacrificios. Cristo ya no va a volver otra vez para morir en una cruz. Él va a venir como un juez implacable para arrebatar a su iglesia, a los que han creído en su nombre, para raptar a su pueblo, a los que han creído con todo su corazón en su nombre. Bendito sea el Señor. Cuando leemos la expresión la sangre de su cruz, se refiere a que fue por medio de una muerte violenta. Cuando los reos eran crucificados, duraban días clavados a la cruz. Duraban muchos días, venían cuervos, se deshidrataban, morían en la cruz, pero estaban días en la cruz. Jesús solamente estuvo 6 horas clavado a la cruz y murió. Para que usted imagine toda la tortura que tuvo que haber sufrido para que muriera en tan pocas horas. Fue una muerte violenta, terrible, cruel, muy dolorosa. Fue el precio, fue el costo de nuestra reconciliación con Dios. Eso fue lo que le costó. No sirve de nada el dinero, no sirve de nada los pesos, los dólares, los euros, no sirve de nada ser millonario. Todo lo pagó Jesucristo. Él pagó el precio de nuestra salvación. Él pagó el costo, sufrió las consecuencias de nuestros propios pecados para reconciliarnos con Dios, para tener una vida de esperanza, para tener una nueva oportunidad que Dios le da a usted para vivir, una nueva oportunidad para usted tener una vida nueva, para tener una vida cambiada, una vida transformada, una vida bendecida. Es la única y la última. Es la primera y la última, porque no hay más. Dice la Biblia que está destinado a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La salvación se toma en vida. Dios diseñó su plan de salvación para que usted la tome en vida, para que usted crea en vida. Cuando viene la muerte, se acabó. Después viene el juicio.
Esta es su oportunidad de venir a Cristo y reconciliarse con Dios. Reconciliarse solamente creyendo en Jesucristo. También la Biblia nos enseña que Cristo nos reconcilió con Dios por medio de su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Es la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz. Eso significa que Él tomó nuestro lugar. Nosotros teníamos que recibir el pago por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Teníamos que nosotros estar en esa cruz, pero Él tomó nuestro lugar. Él fue a la cruz por nosotros. Eso se llama muerte sustitutiva. Él pagó el castigo pleno por el pecado de todos, de los que habrían de creer en Él. Él hizo posible la reconciliación. Cristo en la cruz, Él soportó la plenitud de la furia y de la ira de Dios sobre nuestros pecados, porque Él los cargó todos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso fue tanto que Cristo sufrió toda la ira de Dios, sufrió toda la furia contra el pecado, que ya no queda ira alguna de Dios para los que creen en Cristo. Dios ya está reconciliado con los creyentes, con la iglesia, con su pueblo, con los miembros creyentes genuinos, verdaderos, en Dios, en Cristo. Entonces, por medio de la muerte de Cristo, como el Dios hombre encarnado, es lo que nos reconcilió con Dios. Cristo murió no como un animal del Antiguo Testamento. Eso era una sombra de lo que apuntaba, era una profecía de lo que Cristo haría en la cruz. Él no murió como un animal, Él no murió como una víctima de las circunstancias, Él no murió como un espíritu, Él murió como un hombre, con un cuerpo de carne, que sufrió, que sintió. Él murió como un hombre por todos los hombres. Él no murió como una víctima, Él murió como un Salvador victorioso. Él pagó el castigo como un sustituto perfecto, y solo esto pudo apaciguar la ira de Dios contra nosotros. Nuestra salvación y reconciliación con Dios es posible únicamente por medio de la suficiencia y totalidad de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y su resurrección al tercer día nos garantiza nuestra victoria, nuestro triunfo, nos garantiza nuestra justificación, nos garantiza nuestra entrada y herencia a la vida eterna. El versículo 22 nos habla del objetivo final de la reconciliación. Así dice el verso 22. Dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Este es el objetivo final de la reconciliación con Dios. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, delante de Dios, delante de Cristo. Si vamos a llegar y a estar delante de la presencia de Dios, tenemos que ser limpiados de nuestros pecados. Ya no debemos ser extraños, ni enemigos, ni esclavos del pecado. Ya no debemos ser pecadores. Debemos ser limpiados, debemos ser redimidos, debemos ser liberados, ser siervos de Dios, ser hijos de Dios. Una vida completamente transformada por la palabra del Evangelio. Una vida completamente limpiada por el poder purificador de la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Una vida completamente dirigida por el Espíritu Santo que mora en el interior del hombre y de la mujer. Debemos ser santos
ser santificados delante de Dios, delante de los demás y en nosotros mismos. Santo es el nombre del Señor. Entonces el objetivo final de ser reconciliados es presentarnos santos, es presentar a su iglesia santa, es presentarlo a usted santo. O sea, que usted tenga una nueva posición en relación con Dios, porque Dios es santo y 3 veces santo y glorioso en santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Si la iglesia no es santa, no verá al Señor. Si usted no es santo, no verá al Señor. Y esa santidad solamente nos es dada gracias a la justicia y a la santidad de Dios por la fe solamente. Por la fe en Cristo, separándonos del pecado y apartándonos para Dios, consagrándonos para Dios, para su obra, para sus servicios. ¿Y cuál es el resultado de esto? Es una unión íntima del creyente con Cristo. Es una unión tan grande, una unión tan fundida, tan fusionada, que estamos unidos con Cristo tanto en su muerte, en su resurrección. Y Dios considera a los cristianos tan santos como su Hijo. También quedan sin mancha ni culpa. Además dice la Biblia que somos irreprensibles, porque nadie puede traer acusación contra nosotros, ni aun el diablo, porque Cristo es el que murió por nosotros. Y así somos presentados a Cristo como una novia sin mancha ni arruga, inmaculada y casta delante de Dios, preparada para las bodas del Cordero, preparadas para el encuentro con Cristo nuestro Señor, nuestro Maestro. Y el último punto, el verso 23 nos habla sobre la evidencia de la reconciliación. Usted debe mostrar evidencia que usted está reconciliado con Dios. En la iglesia se deben ver evidencias en su vida, con frutos visibles, que usted tiene una vida reconciliada con Dios por medio de la fe. ¿Cuáles son esas evidencias? Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cómo sabemos que estamos reconciliados con Dios? ¿Cómo distinguir usted al verdadero y auténtico cristiano reconciliado con Dios de aquel que no lo es? Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, si no te mueves de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Los que han sido reconciliados con Dios perseverarán en la fe, perseverarán en la fe de Cristo, en obediencia, porque han sido convertidos en nuevas criaturas y poseen una disposición renovada en su vida para amar a Dios, aborrecer el pecado, odiar el pecado, desean la obediencia a los mandamientos de Dios con la energía inagotable del poder del Espíritu Santo que mora en su interior como un fuego, que mora en el interior de los cristianos verdaderos. En lugar de desertar del Evangelio, de abandonar el Evangelio que han oído, que hemos oído todos, los creyentes verdaderos y genuinos, reconciliados con Dios, permanecen sólidos en Cristo, quien es el único fundamento, la roca viva, la piedra angular, y no se mueven de la esperanza del Evangelio, que es la salvación y la vida eterna. Permanecen fieles al Señor en su vida cristiana hasta el final. Pero todos los que se apartan de Cristo
dan prueba de que jamás fueron verdaderos creyentes desde el principio. Jamás fueron reconciliados con Dios. Nunca fueron salvos. Primera de Juan 2:19 dice bien claro: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero los verdaderos reconciliados con Dios por la fe en Jesucristo, verdaderamente permanecen fundados y firmes en la fe, y no se mueven de la esperanza del Evangelio. Los frutos son pruebas y evidencias del verdadero y auténtico cristiano reconciliado con Dios. ¿Cuáles son esos frutos? Hay un amor hacia Dios, hay arrepentimiento del pecado, hay convicción de pecado, hay una humildad genuina, hay un celo por la gloria de Dios, hay una oración continua, hay un amor abnegado, hay una separación del mundo, hay un crecimiento espiritual, hay una vida de obediencia, hay una rectitud visible, hay un conocimiento de la palabra de Dios, hay un envolvimiento en la obra del reino de Dios, hay un ministerio activo y hay una seguridad de salvación y de vida eterna. Y nuestra conducta al Evangelio es que debe ser predicado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, decía él, y ahora nosotros fuimos hechos ministros, servidores de Dios, colaboradores de Dios, siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Este evangelio precioso, glorioso que tenemos aquí en la Biblia, debemos proclamarlo, debemos defenderlo, debemos demostrar su poder, debemos darlo a conocer, debemos sufrir por él. No debemos estorbarlo, no debemos avergonzarnos del evangelio. Debemos predicarlo con fidelidad y precisión. Debemos ser fortalecidos en el evangelio y debemos guardarlo en nuestro corazón como un tesoro en vasos de barro. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Si hacemos un resumen para terminar la enseñanza y predicación de esta tarde. El resumen de la doctrina de la reconciliación con Dios. Primero, Dios transforma a los hombres, los hace nuevas criaturas. Segundo, Dios apacigua su ira y su furia por medio de la sangre y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Tercero, es solo por medio de la fe en Cristo, en su sangre y su muerte, que somos salvados y reconciliados con Dios total y completamente. Cuarto, y ahora Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el Evangelio, y somos embajadores en nombre de Cristo, que dan evidencia de ser verdaderos reconciliados con Dios, enviados al mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Aleluya, alabado sea el Señor. Os rogamos, como decía Pablo, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliese con Dios en esta tarde. Venga Jesucristo en arrepentimiento y fe. Llámenos a la radio al 41-287-0128. Al WhatsApp, coméntenos a la radio al más 569 75 12 45 66. Teléfono 41-287-0128 y WhatsApp más 569 75 12 45 66. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por esta enseñanza que usted nos ha dado. Te damos muchas gracias por tu palabra. La guardamos en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tu palabra quede guardada en cada corazón, quede sellada en cada oyente, en cada auditor en esta tarde. Que tu palabra sea glorificada y haga vida, una vida verdadera en Cristo en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo sea sellándonos en esta hora. Te lo pedimos
humildemente en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén.